El siguiente programa es clasificación A para adventistas del séptimo día. Saludos, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Lección 14. Efesios en el corazón. Haremos un resumen del capítulo 1 al capítulo 6 de Efesios. Que lo disfruten. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol número 12, no Matías. Cristo eligió personalmente 12 apóstoles y está registrado en Lucas capítulo 6 del 12 al 16. No lo designó a ningún hombre esa tarea. Judas el traidor fue contado fuera, dejando solo 11. Después que Cristo ascendió al cielo, los 11 estuvieron de acuerdo en asignar otro en lugar de Judas. Y cayó la suerte en Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos 1:26. Fueron los hombres que eligieron a Matías y no fue Cristo, que quede bien claro eso. Ahora, si Matías tomó el lugar de Judas, entonces debe haber 13 hombres como apóstoles, de acuerdo a Romanos capítulo 1, el verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es interesante que la Nueva Jerusalén solo tiene 12 fundamentos para los nombres de los 12 apóstoles. Entonces entra en una contraposición si decimos que son 13. Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Escrito está, solamente son 12. No puede haber 13 apóstoles. Cristo personalmente eligió a 12 y los hombres eligieron a uno, pero no fue válido ante Dios. Matías queda descartado porque fue elegido por hombres y no por Cristo. Por eso en Hechos 1:26 Matías es mencionado por última vez y no más. Pero Pablo fue elegido por Cristo personalmente para ser apóstol cuando iba rumbo a Damasco. ¿Se recuerdan? Gálatas 1:1 deja bien claro esto. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó entre los muertos. Además, en sus cartas se identifica como el verdadero y último apóstol. Ver Romanos capítulo 1 verso 1, Primera de Corintios 1:1, Segunda de Corintios 1:1, Filipenses 1:1, Colosenses 1:1, Primera de Timoteo 1:1, Segunda de Timoteo 1:1 y Efesios capítulo 1 verso 1, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Wow, todas estas referencias hacen mención a Pablo como el apóstol número 12. Analicemos el precio de la redención. Cristo paga por nosotros con su propia sangre. Efesios capítulo 1, el verso 7. En quien tenemos redención por su sangre. Otro texto bíblico. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el verso 12. Es por su sangre, está claro. Jeremías 31, el verso 11 declara: porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Debemos estar agradecidos que nuestra liberación, nuestra propia redención, no depende de nosotros mismos. Esta responsabilidad es de Dios. Él tiene que redimirnos del más fuerte que nosotros. Efesios capítulo 2. El año en que Satanás fue echado del cielo.
un análisis de Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe en este verso es Satanás. Cristo lo sabía y lo declaró. San Juan 12, el verso 31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Veamos otro verso de la Biblia, Apocalipsis 12, el verso 13. Cuando el dragón, es decir, Satanás, vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, es decir, la iglesia, que había dado a luz al hijo varón. Según estos versículos, cuando el príncipe, es decir, Satanás, fue arrojado o echado del cielo, persiguió inmediatamente a la iglesia. Y ahí está la clave. Si identificamos cuándo empezó la persecución, sabremos cuándo fue echado del cielo. Hechos 8:1. Y Saulo, es decir, Pablo, estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Muy importante ese versículo. Ahora, en el año 34 después de Cristo empezó la persecución de la iglesia primitiva. La primera víctima fue Esteban. Por lo tanto, fue en el año 34 después de Cristo que Satanás fue echado y ya no más tuvo acceso al cielo. Escribamos en los comentarios: año 34, Satanás es echado. Año 34, Satanás es echado. Y ahora ya no tiene acceso. Nunca más incircunciso infiltrado. Efectivamente está hablando de cizaña, de jesuitas. Los judíos ridiculizaban a los gentiles, refiriéndose a ellos como la incircuncisión. Y los gentiles hacían referencia a los judíos de igual desdén, como la circuncisión. La evidencia bíblica la tenemos en Efesios capítulo 2, el verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Ahí están los dos términos. Por lo tanto, un gentil o mundano o incircunciso o inconverso es lo mismo. Note la última parte de Isaías 52, verso 1. Leámoslo. Porque nunca acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Pero no solo el profeta Isaías, sino también el profeta Nahum lo confirma. Nunca más va a ser infiltrado un incircunciso. Dice, nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Nahum 1:15. Siempre ha estado en la iglesia el incircunciso, el inmundo y el inconverso en toda su historia de la iglesia. Pero aquí los profetas declaran que nunca más estarán en la iglesia. Debemos dar gracias a Dios por su preciosa promesa. La iglesia adventista será purificada y triunfará, libre de cizaña, de incircuncisos, de mundanos, de inconversos, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Video recomendado: Apocalipsis 12, la infiltración jesuita eliminada. Efesios capítulo 3, montaña, cárcel y muerte por la verdad. Realmente será un análisis de Efesios capítulo 3, el versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. El apóstol declaró que estuvo en cárceles en 2 de Corintios capítulo 6, el verso 5.
Y todo fue por predicar la verdad presente. Mucho ojo, en el tiempo del fin, nuestro tiempo, habrán muchos por la verdad que se refugiarán en las montañas, otros encerrados en las cárceles y otros aún más probarán la muerte. Escrito está: muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte. El conflicto de los siglos, página 684. Pero, ¿quiénes pasarán por estas tribulaciones? Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 4. En la versión Biblia al Día, 1989. 144,000 son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos. En la mayoría dice primicias de la humanidad para Dios y el Cordero. Apocalipsis 14, el verso 4. Los 144,000 son los primeros frutos. Entonces, debe haber segundos frutos, el resultado de la labor misionera de los 144,000. Apocalipsis 7:4, primero se menciona a los 144,000. Segundo, se menciona en Apocalipsis 7, el verso 9, después de estas cosas miré y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones. La gran multitud son los segundos frutos, el resultado misionero de los 144,000. Será la gran multitud, los segundos frutos que experimentarán penurias en las montañas, en las cárceles, y algunos de ellos probarán la muerte, porque estarán en el proceso de aceptar y defender la verdad. Efesios capítulo 4. Los dos profetas adventistas. Efesios capítulo 4, el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ahí está el número 1. A otros profetas, número 2. A otros evangelistas, número 3. A otros pastores, número 4. Y maestros, número 5. De este listado, el más controversial es el de profetas, y tú y yo lo sabemos bien. La séptima iglesia, la Odisea, según las profecías, tendrá 2 agentes con el don profético. Número 1, Elena G. de White. Ver Apocalipsis 12, el verso 17, el capítulo 19 y el verso 10. Ella fue una profetisa, como lo menciona Lucas 2:36, verdadera. Ver una de sus profecías cumplidas en el 2001. Leer Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 11 y 12. Y el segundo y último profeta, el tercer Elías. Leer Malaquías 4:5, que llegó en 1929. Y su mensaje fue rechazado por el liderazgo, lamentablemente, pero aceptado por nosotros los laicos. Amén. Testimonios para los ministros, página 475. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Así es, hermano y hermana, el profeta Elías para la iglesia adventista tiene un mensaje del juicio de los vivos basado en Ezequiel 9 y los sobrevivientes sellados 144,000 basado en Apocalipsis 7. Si has comprendido todo esto, por favor escribe en los comentarios. Te daremos unos segundos. Ver video, el último profeta adventista, aparecerá también en tu pantalla para que lo puedas buscar, y si no, lo dejaremos en la descripción y en el primer comentario de este video. Ver video, el último profeta adventista. Escribe: ver video, el último profeta adventista.
Efesios capítulo 5. Usar velo en el culto público y en el privado. El texto de análisis está en Efesios 5, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Primera de Corintios capítulo 11, el verso 3. La cabeza de la mujer es el hombre. Primera de Corintios capítulo 11, el versículo 5. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Primera de Corintios capítulo 11, el verso 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Veamos lo que dice los eruditos adventistas. Velo, Pablo no quiere decir que la mujer de cabello largo puede eliminar el velo. El verso 6 muestra claramente que la mujer con pelo largo también debe usar velo. Comentario bíblico adventista, tomo 6, página 753. Hermana, escribe en los comentarios: usar velo en el culto público y privado. Usar velo en el culto público y privado. Te leemos en los comentarios. Hermano y hermana, reacciona a este video, dale me gusta. 144,000 sabios y millones necios. Citamos Efesios capítulo 5, el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Las 10 vírgenes registrados en Mateo capítulo 25, el versículo 2. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. El espíritu de profecía comenta: Cristo contó las 10 vírgenes para ilustrar la experiencia de la iglesia. Palabras de vida del Gran Maestro, página 336. Las necias son las que no toman el aceite extra. Mateo 25, el versículo 3 y el verso 4. Son los que rechazan la real verdad presente. Escrito está: por lo tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Oseas capítulo 4, el verso 14. Es decir, morirán en Ezequiel 9. Las vírgenes sabias aceptan el aceite extra. Mateo 25, el versículo 4. La verdad presente, el juicio de los vivos. Escrito está: se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Palabras de vida del Gran Maestro, página 336. Y complementa Apocalipsis 14, el verso 4. Estos 144,000 son vírgenes. Hermano y hermana, escribe en los comentarios: los 144,000 son sabios al aceptar la verdad presente. Los 144,000 son sabios al aceptar la verdad presente. Efesios capítulo 6. Niños salvos por la fidelidad de sus padres. Atentos. Esto es un análisis de Efesios capítulo 6, el verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Escrito está: los infantes y niños que mueren sin tener la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo y de aceptarle como su Salvador, preguntan: ¿serán salvos? En cuanto a la salvación de los niños
o los infantes cuyos padres son salvos, muy atentos a eso, el espíritu de profecía dice: entonces devolverá el Señor a sus siervos los hijos que le fueron arrebatados por la muerte. Profetas y Reyes, página 180. Y en cuanto a la salvación de niños cuyos padres están perdidos, el Señor ordena a sus santos ángeles: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Ezequiel 9, el verso 6. De estos pasajes inspirados, vemos que los infantes y niños son salvos solo a causa de la fidelidad de sus padres. Pero si se pierden los padres, también lamentablemente se pierden los niños. ¡Qué solemne, maravillosa y terrible responsabilidad! Hermano, dale me gusta al video. Escribe en los comentarios si los padres se salvan sus niños. La iglesia purificada como un ejército. Efesios capítulo 6, el versículo 10 declara: por lo demás, hermanos míos, verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Efesios 6, del verso 10 al 20, no describe a un guerrero solitario que se enfrenta al mal. Pablo se dirige a la iglesia como un ejército. Esto se cumplirá cuando la iglesia sea purificada, con lo descrito en Ezequiel 9. Efesios capítulo 5, el verso 27. Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, sino que fuera santa e inmaculada. En Profetas y Reyes, en la página 535. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer. Escribe en los comentarios: la iglesia será purificada. Si aún no has reaccionado, dale me gusta a este video educativo. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí. Dale me gusta a este video para que alcancemos a más hermanos y hermanas. Déjanos tu opinión sobre las secciones. Si tienes algún versículo para reforzar, escríbelo, te leemos. ¿Alguna cita de Elena de White para reforzar el tema? Escríbelo en los comentarios, te leemos también. Y comparte en tus distintas redes sociales. Compartir es gratis. En Facebook, en YouTube, en WhatsApp, en Telegram, donde tengas presencia, comparte, porque el tiempo se nos acaba. Cumplamos la misión juntos. Recuerda, tenemos una cita. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, +502
42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.